El coche de mi marido se accidentó y ahora está en la unidad de cuidados intensivos del UCLA Medical Center. Justo cuando estaba a punto de firmar el consentimiento para su cirugía, su abogado anunció de repente que todos sus bienes quedaban en manos de su amante. Inmediatamente tiré el bolígrafo y le dije al médico, no lo reanimes, desconectad y enviadlo directamente a la cremación. Mi suegra se puso pálida al enterarse de que eran las 2:00 de la madrugada. El pasillo del hospital era largo, silencioso y aterradoramente frío. El fuerte olor antiséptico me atravesó la nariz, se me metió en cada célula de los pulmones y me apretó el pecho. Me llamo Rachel, una mujer de 3 años que corría a toda velocidad por las baldosas blancas del hospital. Jadeaba por aire, sentía que el corazón me iba a salir del pecho. Seguía llevando mi camisón de seda fina y zapatillas UGG, con el pelo hecho un desastre por haberme despertado de repente de una pesadilla, pero esta pesadilla real era 100 veces más horrible que cualquier cosa que hubiera imaginado. Hace apenas 30 minutos, el agudo timbre del teléfono rompió el silencio de la gran casa suburbana de Calabasas. Al otro lado estaba la voz seria y fría de un agente de la CHP, la Patrulla de Carreteras de California, dando la noticia que nunca quise oír en toda mi vida. Tyler, mi marido desde hace 10 años, sufrió un grave accidente de coche. Ni siquiera recordaba cómo cerré la puerta principal ni cómo conseguí coger un Uber. Lo único que pensé fue que Tyler tenía que estar bien. Me dijo que tenía una reunión de negocios en Silicon Valley esta noche. Entonces, ¿por qué se estrelló en la autopista 15 rumbo a los complejos de lujo en Big Bear? Pero en esos momentos, el miedo superaba todas mis dudas. Corrí a la recepción, con la voz temblorosa de pánico. ¿Dónde está mi marido? ¿A qué sala de urgencias lo llevaron? La enfermera de triaje miró con preocupación mi estado desaliñado y señaló un par de puertas dobles al final del pasillo donde parpadeaba una luz roja. Empecé a correr de nuevo. Mis pies resbalaban sobre el suelo pulido. Fuera de urgencias, la luz roja palpitaba como sangre, señal de la lucha por la vida que se estaba llevando a cabo dentro. Un joven agente de la CHP se acercó a mí, entregándome la familiar cartera de cuero de Tyler y su iPhone destrozado. Habló con tono sombrío. ¿Es usted la esposa del señor Tyler? Iba a toda velocidad. Perdió el control y chocó contra un separador central de hormigón. El impacto fue enorme. La parte delantera del SUV está completamente aplastada. Temblando, cogí las pertenencias de mi marido, incapaz de evitar que las lágrimas fluyeran. ¿Por qué conducías tan rápido? ¿A dónde ibas corriendo en mitad de la noche? Las preguntas daban vueltas en mi mente, pero se cortaron abruptamente cuando las puertas de urgencia se abrieron de golpe. Un cirujano de mediana edad, con la frente empapada de sudor, salió con expresión sombría. Se bajó la mascarilla quirúrgica, me miró y preguntó con urgencia, ¿eres la esposa del paciente? Su estado es crítico, tiene un traumatismo craneal severo, varios órganos están dañados y hay una hemorragia cerebral extensa que provoca una presión intracraneal masiva. Tenemos que hacer una cranotomía de emergencia ahora mismo para aliviar la presión. Si esperamos aunque sea unos minutos más, no podemos hacer nada. Me fallaron las rodillas, sentía que el mundo se derrumbaba delante de mí. El médico me entregó un formulario de consentimiento quirúrgico lleno de jerga médica sobre los riesgos, la tasa de mortalidad en la mesa de operaciones y la alta probabilidad de que pudiera estar en estado vegetativo el resto de su vida. Doctor, por favor salve a mi marido. Pase lo que pase, sálvalo, pagaré lo que cueste. Apreté con fuerza el brazo del doctor, con la voz temblando de desesperación. Construimos nuestra startup tecnológica juntos desde cero en los últimos 10 años. Tyler es todo mi mundo. Aunque nuestro matrimonio se había enfriado recientemente debido a nuestras carreras exigentes, nunca imaginé perderlo. El médico asintió y me entregó un bolígrafo. Firma esto inmediatamente para que podamos empezar, se nos acaba el tiempo. Me temblaban las manos al sujetar el bolígrafo, mis lágrimas difuminando las palabras en el papel. Justo cuando la punta del bolígrafo estaba a punto de tocar la línea característica, una mano grande y fría me detuvo de repente. Espera un momento, Rachel, no firmes eso todavía. Una voz masculina resonó, severa y rígida. Alcé la vista, sorprendido al ver a un hombre con un traje box hecho a medida y un maletín de cuero. Su pelo se echó hacia atrás. Era un contraste total con la escena caótica y trágica del hospital. Era el abogado Vance, el abogado personal que Tyler había contratado hace 6 meses para asuntos legales corporativos. ¿Qué haces? Mi marido está en estado crítico.
Suéltame para que pueda firmar los papeles para salvarle, grité, intentando apartar la mano, pero el agarre del abogado Vance era firme. Se ajustó las gafas y me miró con ojos agudos y sin emoción. Rachel, estoy aquí para cumplir con mi deber. Como representante legal de mi cliente, Caleb, antes de que tome cualquier decisión sobre su vida y deudas médicas, necesito informarle de un documento legal crucial. Dicho esto, abrió su maletín, sacó una carpeta gruesa y la golpeó contra un carrito médico de acero inoxidable cercano. Este es el testamento notarial de Tyler, redactado hace 3 meses. El abogado Vance pronunciaba cada palabra lenta y clara, lo suficientemente alto para que el médico y las enfermeras las oyera. Según este testamento, en caso de muerte o incapacidad de Tyler, todos sus bienes, incluida la casa de tu actual calabazaza, sus 2 casas de corral en el centro de Los Ángeles, sus vehículos, cuentas bancarias, chasis y sus acciones en la empresa tecnológica serán transferidos a un único beneficiario, Kelsey. El nombre Kelsey resonaba como un trueno en mis oídos, congelándome en el sitio. Kelsey, la joven, guapa e inocente becaria que Tyler juraba que era solo una empleada trabajadora, la chica a la que traté como a una hermana pequeña y a la que mentoré cuando entró en la empresa. El abogado Vance me miró directamente a los ojos, asestando otro golpe brutal a mi corazón sangrante. Rachel, el testamento establece explícitamente que Kelsey es la única heredera y tiene pleno poder notarial, médico y financiero sobre la herencia. Me quedé paralizado, sentí como si la sangre hubiera dejado de fluir por mis venas. Las palabras del abogado Vance zumbaban en mi cabeza, afiladas como cristales rotos cortando mi corazón. 10 años de mi juventud, 10 años sacrificando mi propia carrera para gestionar nuestro hogar, cuidando cada comida de Tyler y asegurándome de que durmiera bien, ahorrando hasta el último céntimo para poder lanzar su startup. Soporté los días en que sobrevivíamos a base de fideos ramen en un estudio destartalado en el valle hasta que logramos todo lo que teníamos hoy, pero ahora, entre la vida y la muerte, me borró sin piedad de su vida, regalándole todo a una niña de 2 años que conocía apenas un año. Un nudo amargo se formó en mi garganta. El médico me miró, entonces al abogado Vance, con creciente preocupación e impaciencia. Familiares, por favor, tomad una decisión. La hemorragia cerebral está causando una presión severa. Cada segundo que pasa reduce sus posibilidades de supervivencia. Al médico no le importaba la disputa de la herencia. Solo necesitaba una firma para cumplir con su deber médico. Miré el formulario de consentimiento que tenía en la mano. La letra pequeña que detallaba los costes quirúrgicos estimados y los gastos en UCI, que iban desde cientos de miles hasta más de $1 millón. Se volvió de repente muy evidente. El abogado Vance notó mi vacilación y se acercó, con voz fría y cruel. Rachel, debo recordarte otra disposición legal importante porque los bienes de Tyler ya han sido asignados a Kelsey a través de un fideicomiso en vida. Si decides firmar este formulario de consentimiento, todas las facturas hospitalarias a partir de este momento, incluyendo cualquier deuda médica enorme si la cirugía fracasa o si sigue como mouse, serán tu responsabilidad financiera exclusiva. Este dinero no puede ser retirado de la finca designada para Kelsey. Se detuvo, con una ligera sonrisa en los labios. Debes considerar cuidadosamente tu capacidad financiera. Sus palabras fueron como un cubo de agua helada que me echó sobre la cabeza, pero también me despertaron de golpe de mi doule y pánico. Resultó que el viaje de negocios de Tyler esta noche era en realidad un viaje hasta una cabaña de lujo en Big Bear para encontrarse con su amante. Resultó que durante mucho tiempo solo fui una peona. Una ama de llaves glorificada en mi propia casa. Si firmaba este papel, asumiría una deuda paralizante para salvar a un hombre que me traicionó, solo para ver a los dos disfrutar del sueño americano que había construido con mi sangre, sudor y lágrimas. Lo perdería todo, enterrado en deudas, y destruiría el crédito mientras ellos vivían felices de mi estupidez. No, no soy un santo y no soy tan tonto. Mis sacrificios fueron pisoteados. Mi dignidad fue insultada. 10 años de matrimonio y en sus últimos momentos, me trató como a una extraña, peor que a una desconocida. Si no tienes piedad, no me culpes por no tener lealtad. Miré profundamente a los ojos del abogado Vance, viendo el desafío y el desprecio en sus ojos. Pensaba que yo lloraría, suplicaría o soportaría todo en nombre del amor, pero se equivocaba. El dolor abrumador se había convertido en entumecimiento, y de ese entumecimiento, despertó dentro de mí otra persona,
Más aguda y despiadada que nunca, me giré hacia el doctor que esperaba ahí. Levanté la mano que sostenía el bolígrafo, el abogado Vance y el doctor contuvieron la respiración, pero en vez de firmar, abrí la palma, el bolígrafo cayó al frío suelo del lenóleo. El sonido resonó por el pasillo silencioso como el mazo de un juez dictando la sentencia de muerte a mi matrimonio. Miré directamente al médico, no había ni una sola lágrima en mi cara. Mi voz era tan calmada que incluso me sorprendió. Doctor, no reanime, desconecta el enchufón y mándalo directamente a cremación. Mis palabras cayeron como una bomba. Congelando a todos en su sitio, los ojos del doctor se abrieron de par en par. Sin palabras, el abogado Vance se quedó atónito, la sonrisa desapareció de sus labios, reemplazada por un absoluto asombro. ¿Qué acabas de decir? ¿Estás loco? ¿Ese es tu marido? Me giré hacia él, con la mirada tan afilada como un cuchillo. Mi marido, el marido que puso todo en un fideicomiso para su amante y le dejó a su esposa con toda la deuda. No puedo permitirme mantener con vida a ese tipo de marido. Si tú y Kelsey queréis salvarlo, usad vuestro propio dinero. Para mí, murió en el momento en que lees ese testamento. Me di la espalda y empecé a alejarme, dejando atrás el caos y las escaleras horrorizadas. Pero antes de que pudiera alejarme mucho, una ballena fuerte resonó desde los ascensores. Dios mío, hijo mío, ¿dónde está mi chico? Una mujer corpulenta vestida con un chándal de terciopelo descolorido, el pelo recogido en un moño desordenado, corría por el pasillo como un huracán. Era Brenda, mi suegra, la mujer que siempre decía quererme como a su propia hija, pero que en realidad criticaba constantemente cada dólar que gastaba. Corrió hacia ella y, al verme, sus ojos se encendieron de rabia, agarró mi camiseta y la tiró con fuerza. Rachel, ¿qué haces ahí parada? ¿Por qué no salvas a tu marido? ¿Quieres matar a mi hijo? Brenda llegó como una tormenta, trayendo su temperamento feroz y el fuerte olor a un guante mentolado. Me agarró el cuello de la camisa, sacudiéndome tan fuerte que casi me caigo. Sus gritos resonaron por todo el hospital, atrayendo la atención de todos a su alrededor. Llorando histéricamente, gritó: Señor Todopoderoso, ¿qué clase de nuera es esta? Ella es malvada, su marido está muriendo, pero ella está siendo tacaño y se niega a salvarlo. ¿Quieres matar a mi hijo para robarle el seguro de vida? Eres un monstruo. Mirad todos, mirad a la esposa asesinando a su propio marido. Sus acusaciones eran como dagas afiladas que atravesaban mi corazón, pero curiosamente, ya no sentía el dolor que sentía antes. Quizá la traición de Tyler fue tan inmensa que mi corazón se había insensibilizado ante estas teatralidades baratas. Me quedé allí de pie mientras tiraba de mi ropa. Mis ojos estaban fríos al mirar a la mujer a la que una vez llamé mamá, la mujer a la que había cocinado cenas de acción de gracias y a la que había cuidado durante los últimos 10 años. A su lado estaba la tía Juane, el cotilleo familiar, echando más leña al fuego. Pobrecita, Brenda, criaste a un buen chico solo para que se casara con una mujer tan desagradecida. Rachel, tu marido se está muriendo. Si no firmas, eres prácticamente culpable de homicidio involuntario. ¿Cómo te enfrentarás a Dios? La gente en el pasillo empezó a susurrar. Sus ojos críticos me miraban como si yo fuera el pecador supremo. No tenía ni idea de que la mujer que hacía de víctima era en realidad increíblemente cruel. Respiré hondo, quitando firmemente las manos de Brenda de mi camisa. Me ajusté el cuello y la miré directamente a los ojos. Mi voz era calmada pero resuelta. Has terminado de montar un espectáculo, Brenda, porque si es así, tengo algo de verdad que compartir contigo. ¿Sabes por qué tu hijo se estrelló en la 15 North a las 2:00 am? ¿Sabes a dónde iba? ¿A quién se apresuraba a encontrar? Brenda se sorprendió por mi actitud dura, pero rápidamente le gritó de vuelta: No me importa a dónde iba, eres su esposa, es tu responsabilidad salvarlo, pero solo intentas ahorrar dinero. Sé que solo te importa su 401k y el dinero de esta familia. Merey, una risa amarga y cínica. Señalé al abogado Vance, que estaba en la esquina, pálido porque no esperaba que la situación se volviera tan ruidosa y pública. Hablé en voz alta para que Brenda, la tía Juane y todos los curiosos pudieran oír. Pregunta al abogado Vance, pregúntale qué dejó tu querido hijo para nosotros dos. Brenda se volvió hacia el abogado, intuyendo que algo iba muy mal. El abogado Vance dudó, incapaz de mirar a la enfadada mujer mayor a los ojos. No esperé a que respondiera y lo anuncié claramente yo misma. Tyler hizo un nuevo testamento,
dejó todo lo que había de la casa suburbana en la que vives ahora, sus coches de lujo, sus cuentas bancarias y las acciones de su empresa tecnológica a su amante, Kelsey. No dejó absolutamente nada para mí, y no dejó absolutamente nada para tu jubilación. Mis palabras fueron como un cubo de agua hirviendo que le lanzaron a la cara a Brenda. Se quedó paralizada, con la boca abierta, los ojos abiertos de incredulidad. La tía Juane a su lado también se quedó en silencio absoluto. El pasillo se volvió inquietantemente silencioso, solo con el pitido de las máquinas de soporte vital de urgencias resonando de fondo. Temblando, Brenda dijo: «Estás mintiendo, mi hijo me quiere, nunca le daría todo a una chica cualquiera». «Abogada, dígame, ¿está mintiendo?». El abogado Vance se ajustó las gafas y bajó la mirada. Respondió débilmente: «Señora, es cierto que Tyler redactó ese testamento, la única beneficiaria es Kelsey». La confirmación del abogado fue el golpe final que destrozó todas las esperanzas de Brenda. Se desplomó contra la pared, el color desapareciendo de su rostro, el dolor por la pérdida de su hijo ni siquiera había llegado del todo, pero el dolor de perder su seguridad financiera la golpeó como un tren de mercancías. La miré sin una pizca de lástima, sintiendo solo una oscura y amarga satisfacción. Me incliné y le susurré al oído: «Mi voz es fría como el hielo, la finca ahora pertenece a Kelsey. El médico dijo que la cirugía y la estancia en UCI costarán más de $1 millón, y aún así, probablemente será un vegetal. Si quieres salvar a tu niño de oro, llama a Kelsey y dile que lo pague, o volver a casa, vender tu casa y vaciar la seguridad social para salvarle. Ahora soy un forastero, mi marido me echó de su vida, no me quedan obligaciones legales. Adiós, Brenda». Dicho esto, me giré y caminé hacia los ascensores. Detrás de mí, escuché los gritos desesperados y ahogados de Brenda. «Dios mío, Tyler, hijo mío, ¿por qué fuiste tan tonto? Le diste todo el dinero a una y dejaste a tu madre morir de hambre en la calle». Sus llantos ahora eran realmente patéticos, no por amor a su hijo moribundo, sino por absoluta desesperación ante el dinero perdido. Subí al ascensor y pulsé el botón de cerrar. Las puertas metálicas se cerraron lentamente, separándome de ese infierno hipócrita. Al salir del hospital, caminé sin rumbo por las calles desiertas en las primeras horas de la mañana, sintiéndome como un fantasma. El viento frío me mantenía despierto. No fui a casa de mis padres ni llamé a mis amigos. Cogí un Uber de vuelta a la mansión donde Tyler y yo solíamos vivir, la gran y lujosa casa Horace. Sentía helada y completamente vacía. Todas sus cosas estaban exactamente donde siempre habían estado. El vaso de whisky de Tyler seguía sobre la mesa de centro. Sus zapatillas estaban colocadas cuidadosamente junto a la puerta, pero el dueño de esas cosas se había convertido en un completo desconocido para mí. Caminé por la casa sin encender las luces, navegando en la oscuridad escaleras arriba hasta su despacho. Necesitaba encontrar pruebas, no podía irme con las manos vacías, y no iba a dejar que esos dos vivieran felices de mi sufrimiento. Tyler era un hombre meticuloso, siempre guardaba documentos importantes en una pesada caja fuerte de acero en su despacho. Sabía que el código electrónico era su fecha de nacimiento, pero también sabía que guardaba una llave física de repuesto escondida en un lugar secreto por si se acababa la batería. 10 años de matrimonio, conocía sus hábitos mejor que nadie. A menudo escondía cosas importantes dentro de objetos antiguos e inesperados. Encendí la linterna de mi iPhone y rebusqué en los cajones de su escritorio, luego en su vestidor. Finalmente, vi una vieja caja de cuero para la cartera escondida en la esquina trasera de su armario. Fue la primera cartera que le compré usando mi escaso salario de becario. No lo había usado en años, pero lo conservaba igualmente. Abrí la caja, saqué la cartera y palpé el forro secreto que había dentro. Tal y como sospechaba, se le salió una pequeña llave de latón. Mi corazón latía con fuerza. Apreté la llave con fuerza, sintiendo que tenía mi propio destino. Volví al despacho y me puse delante de la pesada caja fuerte, con manos temblorosas. Introduje la llave y introduje el código. Se oyó un clic y la pesada puerta se abrió de golpe. Dentro no había mucho dinero en efectivo, solo había unas pocas carpetas legales y una pequeña caja fuerte. Saqué todo al suelo y empecé a revisarlo. Lo primero que llamó mi atención fue un montón de fotografías. Bajo el haz de las linternas, aparecieron fotos explícitas e íntimas de Tyler y una joven. Era Kelsey. Estaba envuelta en los brazos de mi marido, su sonrisa llena de seducción y arrogancia. Habían hecho estas fotos en lugares caros en un yate en Cabo
en resorts de lujo en Tahoe, exactamente los lugares a los que Tyler me dijo que viajaba por negocios. Debajo de las fotos había una ecografía médica impresa de Cedar Sinai, nombre de la paciente, Kelsey Jenkins, edad gestacional 8 semanas. Fecha de hace 2 días, miré el papel sintiendo que alguien me estaba ahogando. Iban a tener un bebé, por eso se apresuró a finalizar el testamento, por eso quería deshacerse de mí por culpa de este niño, quería allanar el camino para que pudieran dar a su nueva familia lo mejor de todos. Tiré las fotos a un lado y seguí investigando. Un pequeño pendrive USB plateado en la esquina de la caja fuerte. Me temblaban las manos mientras lo conectaba al MacBook de Tyler. La pantalla se iluminó mostrando carpetas organizadas por fecha. Abrí la más reciente. Contenía chats de mensaje exportados y grabaciones de audio entre Tyler y Kelsey. Me puse los AirPods y enseguida escuché la voz familiar de mi marido, pero las palabras que dijo me llenaron de absoluto asco. Cariño, no te preocupes por el embarazo, lo tengo todo arreglado. Con esa vieja bruja en casa, pronto encontraré la manera de desalojarla. Poco a poco estoy trasladando los bienes al fideicomiso a tu nombre, el testamento también está finalizado. Solo espera a que cierre este negocio inmobiliario y estaremos juntos legalmente. Escuché la respuesta coqueta de Kelsey. Pero ha vivido en esa casa tanto tiempo. ¿De verdad se irá así como así, y si monta un escándalo y arruina tu reputación corporativa? Tyler se rió. No te preocupes por ella, hace todo lo que le digo, y si se niega a irse, tengo una forma de hacer que se vaya sin nada. Confía en mí. Mis lágrimas cayeron sobre el teclado, cada palabra que decía era como una daga envenenada clavándome en el corazón. Pensaba que era una esposa querida, resultó que, a sus ojos, yo solo era una vieja bruja, un obstáculo estúpido, mis sacrificios, mi amor, para ellos. Todo era solo una broma. Me mordí el labio para no soltar sollozos mientras soltaba frenéticamente todos los datos en mi portátil. Yo me quedaría con todo esto, esta sería mi prueba, mi arma. Para luchar por la justicia que merecía, me senté en el frío suelo de madera, rodeada por la prueba de la crueldad y la traición del hombre al que había amado con todo mi corazón. La gran sala estaba envuelta en oscuridad y un silencio aterrador roto solo por el zumbido del ventilador de refrigeración del portátil, que sonaba como moscas zumbando sobre el cadáver de nuestro matrimonio. Después de copiar los datos, seguí buscando entre los objetos restantes en la caja fuerte, aparté de las escrituras de propiedad y los títulos de coche. Mi mano rozó un libro de contabilidad azul del Chase Bank enterrado al final, la abrí por curiosidad. El titular de la cuenta se llamaba Brenda, mi suegra. Me sorprendió porque Brenda llevaba una vida modesta en los suburbios y siempre se quejaba de sus cheques fijos de Medicare y la Seguridad Social, de donde sacaría suficiente dinero para justificar un libro de cuenta secreto guardado en la caja fuerte de su hijo. Pero cuando pasé las páginas, me quedé realmente paralizado. Esta cuenta corriente conjunta se abrió hace 2 años, y el historial de transacciones mostraba que el día 5 de cada mes se hacía un depósito CEL de $500. No era una cantidad enorme, pero era increíblemente constante. Lo que me sorprendió fueron los memorandos de transferencia impresos en los extractos. Las palabras me oscurecieron la visión. Kelsey, la compra, Kelsey, suministros médicos, Kelsey, el regalo de cumpleaños de mamá, Kelsey, siempre Kelsey. No podía creer lo que veía, los borré y releí cada línea. No había duda, la amante de mi marido había estado enviando una asignación mensual a mi suegra durante 2 años seguidos. ¿Qué significaba esto? Un escalofrío me recorrió la espalda. Durante 2 años. Brenda supo del romance entre Tyler y Kelsey, lo supo durante 2 años enteros, pero se mantuvo callada, aceptó dinero para callar de la amante, gastándolo mientras hacía de dulce y sencilla suegra justo en mi cara. Recordé la vez que me visitó, trayendo productos recién horneados y diciendo, me das mucha pena, Rachel, trabajas tan duro en tu trabajo y cuidando de mi hijo. Sin embargo, en las cenas de acción de gracias, hacía comentarios pasivo-agresivos. Otras familias tienen muchísimos niños corriendo por ahí. Nuestra casa está demasiado silenciosa. Una mujer que no puede darle un hijo a su marido es inútil. Resultó que me menospreciaba por no haberle dado a un nieto, así que, en secreto, apoyó a su hijo para que encontrara a alguien más que pudiera. Ella permitió las infidelidades de Tyler y aceptó un soborno mensual para guardar silencio. $500 al mes. Ese fue el precio de su conciencia como madre, el precio de la felicidad de su nuera. Solté una risa amarga.
Pensaba que solo había perdido a mi marido. Resultó que llevaba años viviendo en un nido de víboras. Toda su familia, de madre a hijo, me trató como a un ingenuo al que se podía explotar. La rabia se encendió en mi pecho. Apreté los extractos bancarios con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Cogí el móvil y tomé fotos claras de cada página, cada transacción, cada nota. Esto sería una prueba irrefutable de la complicidad de Brenda. Quería hacerse la víctima, la madre lamentable abandonada por su cruel nuera. Bien, le mostraría lo que se sentía al tener su verdadera cara expuesta al mundo. Devolví los papeles exactamente donde los encontré y cerré la caja fuerte con llave. Me levanté y me sacudí el polvo de la ropa. Miré nuestro gran retrato de boda en lienzo colgado en la pared, donde Tyler y yo sonreíamos tan felices. Me acerqué, arranqué el cuadro de la pared y dejé que el cristal se rompiera por todo el suelo. Pisé justo sobre los cristales rotos y salí de la habitación. No quedaba nada por lo que llorar. Desde ese momento, ya no era la Rachel débil y sumisa que solía ser. El sol había salido. La Debbie Juice de la mañana se filtraba entre las hojas, iluminando una cafetería tranquila escondida en un callejón del centro. Me senté en la cabina de la esquina frente a Amanda, mi mejor amiga de la universidad, que ahora era una abogada de gran éxito en Beverly Hills, especializada en divorcios de alto patrimonio y disputas de bienes. Amanda miró mi rostro agotado, mis ojos hinchados, y no pudo ocultar su simpatía. Ella alargó la mano a través de la mesa y apretó la mía. El calor me dio un atisbo de fuerza. Rachel, respira hondo y escúchame. Me empujó un vaso de zumo de naranja, su tono cambiando estrictamente profesional. He revisado la copia del testamento y las pruebas que me enviaste por correo seguro. La situación es mala, pero eso no significa que nos quedemos sin opciones. Tyler era calculador, pero demasiado arrogante y subestimó gravemente la ley estatal de California. Amanda desbloqueó su iPad, señalando las fotos del testamento que había tomado. Primero, respecto al testamento, dejando todo a Kelsey. Técnicamente, el formato es legal, pero solo si esos bienes eran propiedad exclusiva de él. Pero, enfatizó Amanda, con la mirada agudizada, la gran mayoría de estos bienes los adquirieron durante vuestro matrimonio. La casa de Calebasas, los 2 pisos en el centro, las acciones de la startup, todo eso es propiedad comunitaria. Según las leyes de bienes matrimoniales de California, solo tiene derecho legal a legar su 50% de la acción. Su intento de ceder el 100% de vuestros bienes matrimoniales conjuntos a un tercero es legalmente nulo. Asentí, absorbiendo cada palabra, dijo Amanda. ¿Qué debería hacer ahora? Está notariada, y probablemente Kelsey ya está preparando la reclamación de la finca. Amanda sonrió con suficiencia, una sonrisa llena de peligrosa confianza. Un testamento solo entra en proceso de sucesión cuando el testador realmente fallece. Ahora mismo, Tyler está en estado vegetativo con soporte vital. Aún no está muerto, pero carece de capacidad legal. Kelsey aún no puede empezar a transferir títulos, pero tenemos que actuar increíblemente rápido antes de que encuentren una forma turbia de liquidar las cuentas. Amanda expuso una estrategia legal clara y agresiva que parecía un salvavidas lanzado a una mujer que se ahoga. Primer paso. Presentamos una petición de emergencia ex parte en el Tribunal Superior de Los Ángeles para solicitar una orden de alejamiento temporal y la congelación total de activos de la herencia de Tyler. Mencionaremos la necesidad de asegurar fondos para posibles deudas médicas y la inminente división de bienes comunes. Una vez que un juez firma esa orden de congelación, no importa que Kelsey tenga el poder notarial, no podrá vender la casa, no podrá retirar ni un solo céntimo de los bancos. Paso 2, continuó Amanda, endureciendo la voz. Atacamos la moralidad y la intención detrás de la planificación patrimonial. Tienes pruebas sólidas de adulterio. Tienes pruebas de que malversó fondos comunitarios para mantener a su amante legalmente. Disipar los bienes matrimoniales de una pareja sin el consentimiento del cónyuge supone un incumplimiento del deber fiduciario. Presentaremos una demanda civil para declarar nulas todas las transferencias financieras a Kelsey y obligarla a pagar una indemnización. Escuchando a Amanda, sentí que un peso enorme se levantaba de mi pecho. Había lagunas legales para los codiciosos, pero la ley también podía ser un escudo para los agraviados si sabías cómo usarla. ¿Y Brenda?, pregunté, con la voz cargada de veneno. Amanda se rió con voz oscura. Aceptó sobornos de la amante para encubrir la aventura de su hijo. Es una carta imprevisible crucial.
No la tocaremos todavía, que siga haciendo de madre en duelo y víctima. Cuando llegue el momento adecuado, esos extractos bancarios serán la bofetada definitiva que arruinará su reputación para siempre. Amanda fue realmente una abogada brillante con conexiones profundas, se movió tan rápido que hasta yo me quedé en shock. Menos de 24 horas después de nuestra reunión en la cafetería, Amanda llamó con una noticia fantástica. El juez concedió nuestra petición para la congelación de activos de emergencia. Citando pruebas contundentes de que Tyler intentaba ocultar bienes comunitarios en un fideicomiso fraudulento para un tercero, la orden judicial se emitió de inmediato, cayendo como una jaula de hierro sobre todos los intentos de trasladar los bienes. Me senté en mi salón, viendo la llovizna afuera, imaginando el absoluto caos que se desataba en otro lugar. Cada cuenta bancaria, cartera de acciones y escritura inmobiliaria a nombre de Tyler estaba ahora congelada. Me imaginé la cara de Kelsey, la joven señora sostenía felizmente la tarjeta Amex suplementaria platino que Tyler le había abierto en secreto. Entrar en una boutique de lujo en Rodeo Drive para ir de compras, preparándose para su ascenso al trono. Elegía los vestidos premamá más caros, los bolsos de diseñador que ni siquiera soñé con comprar, y entregaba la tarjeta con arrogancia al cajero, pero su sonrisa arrogante desaparecía en cuanto la cajera le dijera que la tarjeta había sido rechazada. La humillación pública la enfurecería. Intentó llamar a Tyler, pero Tyler estaba en muerte cerebral en la UCI. Luego llamaría al abogado Vance, y ahí era cuando comenzaba su verdadera pesadilla. Justo en Q, mi móvil vibró sobre la mesa de centro. El nombre del abogado Vance apareció en la pantalla como una sirena de advertencia. Di un sorbo de té caliente y dejé que sonara hasta que cayó en el buzón de voz. Llamó de inmediato. Esta vez, contesté, no dije ni una palabra. Solo escuché su respiración pesada y enfadada. Gritó el abogado Vance, dejando caer toda su jerga falsa y educada de abogado. Rachel, ¿qué demonios es esto? ¿Por qué presentaste una orden judicial para congelar los bienes de mi cliente? ¿Te das cuenta de que esto viola los derechos del heredero legal designado en su testamento? Sonreí levemente. Hola, abogado Vance, ¿por qué estás tan enfadado? Simplemente estoy ejerciendo mis derechos legales como cónyuge legítimo en California para proteger nuestra propiedad comunitaria. Afirmas que el testamento es infalible, pero tengo pruebas sólidas de que mi marido usaba nuestros fondos conjuntos para financiar a su amante. El juez emitió la orden, lo que significa que el tribunal considera que tengo un caso válido. Eres un abogado inteligente. Estoy seguro de que entiendes mucho mejor el proceso de descubrimiento que yo. No me pongas esa actitud, gritó Vance. Su pánico solo alimentó mi diversión, te lo advierto. Kelsey está increíblemente angustiada y esto está afectando a su embarazo de alto riesgo. Si le pasa algo a ese bebé, serás responsable. Exijo que retires esa petición inmediatamente. Podemos negociar un acuerdo, lo interrumpí, bajando la voz a temperaturas heladas. Negociar. Cuando me tendiste una emboscada en urgencias con esa voluntad de echarme a la calle, se te ha pasado por la cabeza la palabra negociar. Ya es demasiado tarde para eso. Dile a Kelsey que se abroche el cinturón porque va a ser una pelea muy larga y muy fea. Colgué el teléfono y bloqueé su número. La sala volvió al silencio, aunque mi mente iba a 1000 por hora. Antes de que pudiera colgar, llegó otra llamada. Brenda. Respiré hondo, sabía que el segundo huracán iba a tocar tierra. En cuanto contesté, la voz aguda de Brenda me atravesó el oído. Hola, Rachel, estás intentando matar a toda mi familia. Kelsey me acaba de llamar llorando. Ella dijo, congelaste todas las cuentas bancarias. ¿Cómo se supone que va a sobrevivir ahora? El dinero para la compra y la medicación, también lo robaste. Respondí con una calma escalofriante. Brenda, no robé nada, eso es mi propiedad matrimonial, solo lo aseguro para que los tribunales puedan dividirlo de forma justa. Pero no te preocupes, esa cuenta conjunta secreta de Chase que tienes, la que Kelsey sella mete $500 cada mes, esa no está congelada. Adelante, úsalo. Estoy seguro de que eso es suficiente para que vivas. La línea quedó completamente en silencio. Brenda tartamudeó, intentando encontrar palabras, y luego colgó abruptamente. Claramente no tenía ni idea de que yo conocía su cuenta secreta de sobornos. Su silencio fue la confesión más evidente de culpa de conciencia. 3 días después, Tyler falleció por fallo multiorgánico. Su muerte no me trajo la agonía desgarradora que pensé que sería. La traición había erosionado todo mi dolor. Fui yo quien se encargó de los arreglos de su funeral, no por amor persistente,
sino por mi última obligación legal como su familiar más cercano. Elegí una funeraria estándar y asequible en el Valle de San Fernando. Todo era básico y rápido, no hay cuarteto de cuerda en directo. No hay arreglos florales enormes y caros, solo un ataúd estándar y una foto impresada. Tyler sonriendo, una sonrisa que ahora pertenecía a un desconocido, llevaba un sencillo vestido negro de pie en silencio junto al ataúd, no llevaba maquillaje, el cansancio se notaba en mi rostro. Tenía los ojos completamente secos, no había muchos asistentes, principalmente antiguos socios comerciales y familiares lejanos que volaron hasta allí. El ambiente era incómodo y pesado, todos podían intuir que algo iba mal. Susurraban entre ellos, mirándome con lástima, y luego mirando la foto del fallecido. Brenda llegó con un aspecto completamente patético, apoyada por dos familiares. En cuanto entró, se preparó para llorar y montar un escándalo enorme, igual que en el hospital. Ella echó un vistazo a la estructura básica del funeral, me fulminó con la mirada y gritó, Rachel, ¿qué significa esto? Mi hijo fue CEO, un hombre rico y respetado, porque su funeral es tan barato. Parece un entierro del condado. Intentas hacernos el hazmerreír del pueblo, debería haber música en directo, debería. Está rebosante de lirios, debería haber una recepción con catering para toda la familia. La miré, con los ojos tan tranquilos como un lago helado, me acerqué y hablé lo suficientemente alto para que ella lo oyera. Brenda, si quieres un funeral lujoso, adelante, pero ahora mismo, cada céntimo del dinero de Tyler está congelado por un juez del Tribunal Superior, no puedo retirar ni un solo dólar, mis ahorros personales solo cubrían el paquete estándar de cremación. Si quieres una banda y catering elegante para presumir ante tus amigos, saca tu propia tarjeta de crédito o dile a Kelsey que traiga su talonario de cheques, te doy permiso total para que lo manejes. Escuchar la expresión propia tarjeta de crédito pareció ahogar a Brenda, sus lamentos dramáticos cesaron al instante, conocía la realidad, sobre todo, amaba su dinero más que verse bien, pidiéndole que use el dinero de su cuenta secreta de sobornos para financiar el funeral de su hijo, nunca va a pasar. Me miró con puro odio. Miró nerviosa alrededor de la habitación y finalmente se conformó con el papel de madre destrozada. Sentándose y sollozando en silencio sobre un pañuelo, el silencio volvió a caer en la sala de visionado, roto solo por el arrastre de pies y el leve sonido de música instrumental genérica que sonaba desde un pequeño altavoz Bluetooth. Mis suegros, al ver que Brenda retrocedía, no se atrevieron a decir ni una palabra, solo me miraban en secreto. A sus ojos, yo había cambiado, ya no era la nuera sumisa que atendía a todos sus caprichos. Me quedé allí solo, frío e inmóvil como una estatua. No necesitaba su comprensión ni su compasión, solo estaba esperando el evento principal del espectáculo. Sabía que Kelsey y el abogado Vance no permitirían que el funeral terminara en silencio. Necesitaban un escenario público para legitimar la posición de Kelsey y ganarse la simpatía de la comunidad y la familia extensa. Y el funeral de Tyler fue el escenario perfecto. Miré por la ventana, seguía lloviendo, el cielo gris de Los Ángeles encajaba con mi estado de ánimo, ni siquiera los muertos podían descansar en paz, pues seguían siendo usados como peones en sus codiciosas intrigas. A las 10:00 am, llegó el momento del elogio fúnebre, el aire en la habitación se sentía denso y asfixiante. Ajusté mi velo negro, brevemente, preguntándome si todo acabaría en silencio, pero no, el mejor drama siempre ocurre al final. Las pesadas puertas de roble de la funeraria se abrieron de repente, dejando entrar una ráfaga de aire frío y húmedo. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada, donde un grupo de desconocidos entraba, irradiando una presencia agresiva. Al frente estaba Kelsey. No llevaba ropa tradicional y modesta para la mañana, en su lugar, llevaba un vestido premamá negro de diseñador ajustado, un elegante abrigo largo de lana y un dramático sombrero de ala ancha con un velo cubriendo la mitad de su rostro meticulosamente maquillado. El puro lujo de su atuendo desentonaba por completo en la habitación sombría. Pero el detalle más llamativo era su vientre visiblemente hinchado, que sostenía con cuidado con ambas manos. A su lado estaba el abogado Vance, con expresión solemne. Y detrás de ellos estaban dos grandes guardias de seguridad privada con traje y gafas de sol. Fue un espectáculo ridículo y amenazante. Su llegada fue como un chorrito de agua helada sobre la multitud. Los susurros estallaron de inmediato. Kelsey caminó por el pasillo con un aire de absoluto derecho, pasando justo a mi lado como si fuera invisible.
Se lanzó sobre el ataúd y comenzó a sollozar violentamente. Sus gritos eran teatrales e increíblemente fuertes. Mi amor, ¿por qué nos dejaste? Prometiste que cuidarías de nosotros para siempre. Dios mío, el fuerte aroma de su caro perfume eclipsó el olor de las flores fúnebres, dándome náuseas. La imagen de una hermosa mujer embarazada llorando histéricamente sobre el ataúd de un hombre casado provocó un gran impacto en la habitación. El abogado Vance dio un paso adelante, carraspeó y señaló a la sala que se callara. Anunció en voz alta, para todos los presentes, soy el representante legal del fallecido. Hoy, en nombre de Tyler, debo anunciar una verdad profunda, que Elsie fue la mujer que Tyler realmente amó en los últimos años de su vida. No es solo su pareja, está esperando su único hijo. Según su testamento, Kelsey y su bebé no nacido son los únicos herederos de toda su herencia. Su presencia aquí hoy es totalmente legítima como su prometida y madre de su hija. Las escaleras juzgadoras pasaron inmediatamente de Kelsey a mí, me miraban como un completo perdedor, una esposa descartada públicamente en el funeral de su propio marido. Kelsey levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas encontrándose con los míos, oculta bajo su falsa tristeza había una mirada de puro desafío y victoria. Rachel, sé que estás sufriendo, pero espero que puedas entender. Tyler, solo quería lo mejor para su bebé, por favor, déjale descansar en paz. Me quedé allí, con las manos apretadas a los lados, su pura audacia superó mis expectativas. No solo querían robar la riqueza, querían quitarme la dignidad y pisotearla delante de todos, pero aún negué a dejar que la ira tomara el control. Miré a Kelsey, a Vance y a los familiares que susurraban, lo que sentí ya no era dolor, sino absoluto asco. Aún llorando, Kelsey se frotó la barriga, con la voz temblorosa, pero cada palabra claramente calculada. Mi niño, nuestro hijo ni siquiera llegará a ver a su padre, quien nos va a proteger ahora. Mi amor, tu hijo está pateando, ¿puedes oírle? No paraba de repetir la palabra hijo. Era un detonante calculado dirigido directamente a la obsesión de la generación mayor por continuar el apellido familiar. Los tíos y tías de Tyler empezaron a murmurar agresivamente. Sus miradas pasaron de una crítica a una hostilidad abierta. Por eso Tyler buscó en otro sitio. Su esposa era estéril, exacto, es una amante, pero al menos le está dando un niño. Eso es una bendición para la familia. Rachel es tan malvada, su marido está muerto, parece un muro de piedra, y quiere acaparar todo el dinero y no dejar nada para mi sobrino. Escuché sus palabras feroces alto y claro. Brenda, que hacía unos momentos estaba de luto por la pérdida de su dinero, de repente tenía estrellas en los ojos, al oír que iba a tener un nieto. Se quedó mirando la barriga de Kelsey, su actitud dio un giro de 180 grados. Corrió hacia Kelsey, en vez de gritarle a la señora, le sujetó suavemente el brazo. Es verdad, cariño, vas a tener un niño. Kelsey asintió entre lágrimas. Sí, mamá. Tyler estaba tan emocionado por él, incluso eligió el nombre Tyler Jr. Al oír eso, Brenda rompió a llorar, pero esta vez de alegría. Dios mío, qué bendición tan enorme. Tyler se ha ido, pero su legado sigue vivo. Cariño, no llores, es malo para el bebé. Mamá está aquí, tu abuela está aquí, te protegeré. Se giró y me fulminó con la mirada, con los ojos llenos de veneno, actuando como si yo fuera el villano que se interponía en el camino de su hermosa familia. ¿Ves esto, Rachel? Si no puedes tener hijos, deja que una mujer de verdad haga el trabajo, deja de tener celos y no te atrevas a hacerle daño a mi nieto. El abogado Vance, percibiendo que la sala estaba completamente de su lado, aprovechó el momento, se acercó a mí, su voz retumbando en acusación. Rachel, ¿ves las consecuencias de tu egoísmo? No eres solo una esposa fracasada, eres una persona cruel. Cuando Tyler estaba en estado crítico, te negaste a salvarlo. Ahora estás abusando del sistema legal para congelar su patrimonio y dejar hambre a Kelsey y a su hijo no nacido. ¿De verdad vas a dejar que el único heredero de esta familia nazca en la pobreza? ¿Dónde está tu conciencia? Me quedé completamente solo en el centro de los ataques. La familia extensa, mi suegra y completos desconocidos me miraban como si fuera un monstruo. Un escalofrío helado me envolvió, asentándose hasta lo más profundo de mis huesos. Miré detenidamente a Brenda, atendiendo a Kelsey, y a los familiares murmurando en apoyo a la señora. La amargura inundó mi corazón. Resultó que mis 10 años de sacrificio no significaban absolutamente nada comparados con una barriga embarazada. Resultó que la familia y el amor eran increíblemente baratos.
una corriente de aire fría entró por la puerta, pero sudaba no de miedo, sino de una rabia volcánica que había estado reprimida durante demasiado tiempo y que estaba a punto de estallar. Miré a Kelsey interpretando a la viuda afligida, acunando su vientre, y a mi suegra celebrándose por su nuevo nieto. Todos pensaban que estaba derrotado, que cedía ante la presión moral de la familia, pero estaban completamente equivocados. Mi silencio no era rendición, era la calma antes de un huracán devastador. Poco a poco, me acerqué al atril donde estaba montado el micrófono. El fuerte golpe de mis tacones resonó fuerte en la habitación silenciosa. Todas las miradas se fijaron en mí. Esperando escuchar lo que la malvada esposa tenía que decir, no hablé de inmediato. Primero, saqué mi iPhone, mis manos ya no temblaban, eran sólidos como una roca. Conecté el cable de buey del sistema de sonido de la funeraria a mi teléfono, miré directamente a Kelsey, con voz calmada pero cargada de un peso inmenso. Kelsey, lloras también por mi marido, dices que te quería mucho, quería darte el mundo. Si eso es cierto, ¿por qué no escuchamos todos lo que realmente pensaba el hombre al que llamas marido? Antes de que Kelsey pudiera reaccionar, le di a reproducir el archivo de audio que había extraído del USB. La voz familiar de Kyler retumbó por los altavoces surround de la funeraria. Le dije a Vance que hiciera el fideicomiso absolutamente hermético. Cada activo va para Kelsey. Rachel no recibe ni un solo céntimo. Es tan estúpida. Ella me ha estado sirviendo durante años y no sospecha nada. Cuando Kelsey dé a luz, inventaré una excusa para echarla a la calle. Mi dinero es para mi hijo, no para una mujer. Estéril. Toda la sala quedó en un silencio absoluto, los susurros cesaron al instante, sustituidos por un shock absoluto. La voz de Kyler continuó, ahora dirigiéndose al abogado Vance, no te preocupes. He añadido la cláusula de la píldora venenosa. Si Rachel se niega a firmar el consentimiento médico o monta un escándalo, absorbe el 100% de la deuda médica, la tenemos por el cuello. Y lo más condenatorio de todo era la risa cruel de Kyler mientras hablaba con Kelsey. Cariño, relájate, ya estoy desviando el dinero de la startup. Firmé esos contratos de proveedores falsos, el dinero está llegando completamente a tus cuentas, nadie lo sabrá jamás. Cuando Rachel, que recorta cupones para ahorrar monedas, descubre que no recibe nada, va a perder la cabeza. Pause la grabación, el silencio en la sala era ensordecedor. Levanté el móvil, reproduciendo la pantalla al televisor inteligente montado detrás del ataúd. Fotos explícitas en alta definición de Kyler y Kelsey aparecían en la pantalla para que todos las vieran. Miré a la multitud, con la boca prácticamente cayendo al suelo, especialmente a los familiares que acababan de insultarme. Tías, tíos, ¿habéis oído eso? Un marido que usó todo lo que construimos durante una década para financiar a su amante. Un hombre que conspiró para dejar a su esposa sin hogar y enterrada en deudas. Me dijiste que debería haberle salvado. ¿Salvarle para qué? Para poder vivir bajo un paso elevado de autopista mientras ellos celebraban con la riqueza por la que sangraba. Kelsey se quedó paralizada. Su rostro palideció como un cadáver, temblaba violentamente, sus manos bajaban del vientre, mirando frenéticamente a su alrededor buscando ayuda del abogado Vance. Pero Vance también sudaba a mares, mirando al suelo, incapaz de mirar las pruebas que acababa de transmitir. Bajé del podio y me acerqué directamente a Kelsey. Dices que ese bebé es producto del amor verdadero. No, ese bebé es producto de la codicia. Vosotros dos pisoteasteis todos los límites morales solo para robar, no esperes ni una pizca de lástima de nadie en esta sala. Los susurros comenzaron de nuevo, pero esta vez el veneno iba dirigido a ellos, animales, estafadores, destructores de hogares. No es de extrañar que Rachel no le salvara. Si fuera yo mismo habría desconectado todo. Brenda parecía haber visto a un fantasma, miró la foto de su hijo, luego a Kelsey, con una confusión total en el rostro. Sus sueños de tener un nieto rico acababan de implosionar violentamente. Abrió la boca para defender a su hijo, pero yo me acerqué a su espacio personal y le susurré. Brenda, ¿de verdad vas a defenderla? Esa cuenta conjunta de Chase recibiendo $500 cada mes de Kelsey. Tengo todos y cada uno de los extractos bancarios. ¿Quieres que proyecte eso en la pantalla para que toda la familia los vea también? Para que todos vean exactamente lo asquerosa que puede ser una suegra, traicionando a su propia nuera por un soborno mensual. Los ojos de Brenda se abrieron de par en par, sus labios temblaron. Sabía que no estaba faroleando. Si la familia extensa descubriera que aceptaba sobornos,
quedaría en desgracia permanente, la falsa imagen respetable que había mantenido toda su vida sería destruida. El pánico se apoderó de todo, se agarró el pecho, fingió un mareo y se desplomó dramáticamente en una silla plegable. Dios mío, mi cabeza, mi corazón, era teatro barato para escapar de la responsabilidad, pero ya nadie se lo compraba. Miré a la multitud caótica, luego al director de la funeraria que estaba incómodo en la esquina, hablé alto y claro, todo está a la vista. Soy la esposa legal de Callum en el estado de California, yo tengo la máxima autoridad aquí, prepara el cuerpo para la cremación ahora mismo, sin música, sin cobertura. Kelsey, al verme tomar el mando, intentó detenerme. No puedes hacer eso, él es el padre de mi hijo. Pero antes de que pudiera terminar la frase, las tías de Tyler la bloquearon físicamente. ¿Qué derecho tienes, destrozador de hogares? Tienes muchos nervios para hablar aquí, lárgate de aquí. El abogado Vance, al ver cómo la multitud se volvía violenta, agarró a Kelsey del brazo y prácticamente la arrastró fuera por la puerta, dejando tras de sí un rastro de gritos y maldiciones. El ataúd fue llevado en silla de rodas, lo seguí, sin llorar, sin mirar atrás. Brenda seguía tumbada en la silla, asomándose entre sus dedos mientras su hijo era llevado al incinerador, demasiado aterrorizado para decir una palabra. Me quedé frente al crematorio, viendo cómo rugían las llamas, sentía que el fuego también estaba consumiendo 10 años de mi propia necedad. Tyler. Te has ido, llévate tu traición contigo, me quedaré para limpiar este desastre, y juro que no dejaré que ninguno de ellos viva en paz. El funeral terminó en absoluta humillación para Kelsey y el abogado Vance, pero sabía que personas codiciosas como ellos no se rendirían fácilmente. Una rata acorralada es el tipo más peligroso, exactamente como predije. 2 días después, llegó una nueva tormenta, no en la vida real, sino en redes sociales. Cuando abrí el móvil, las notificaciones inundaron mi pantalla. Facebook, Instagram, Twitter, X, todo lleno de mensajes de odio y amenazas de muerte. He consultado a un grupo popular de Facebook local de Gossip en Los Ángeles. En la parte superior de la página había una publicación viral con un titular sensacional. Esposa fría desactiva el soporte vital de su marido CEO para robar fortuna, la amante embarazada acosada y sin dinero. La publicación incluía fotos muy editadas del funeral, mostrándome fría y sin corazón, colocadas justo al lado de una foto de Kelsey sollozando mientras se sujetaba la barriga embarazada. La narrativa era pura ficción, me pintaba como una esposa malvada y estéril que mató a su marido por celos para acaparar sus millones. Kelsey fue retratada como la víctima inocente y trágica de un gran romance, ahora siendo acosada legalmente y sin poder permitirse su atención prenatal. En la sección de comentarios, miles de desconocidos me estaban destrozando. Vaya psicópata, el karma la va a atrapar, pobrecito. Incluso contrataron una granja de bots para spamear mis cuentas personales, buscando fotos antiguas y dejando insultos viles. Números desconocidos empezaron a llamarme una tras otra a mi teléfono, dejando mensajes de voz llenos de insultos y amenazas físicas. A la mañana siguiente, abrí la puerta de casa y encontré pintura roja salpicada por el porche. Una rata muerta estaba clavada al marco de la puerta con una nota adherida: cuida tu espalda. Me quedé mirando el vandalismo, temblando de rabia, pero manteniendo la mente cristalina. Esta fue una táctica desesperada de extorsión por parte de Kelsey y Vance. Estaban usando la opinión pública para aterrorizarme y conseguir un acuerdo económico. Incluso los vecinos empezaron a mirarme de forma diferente. Algunos me picaron con la nariz, otros cotillearon a escondidas. Cerré la puerta con llave, respiré hondo y quise gritar, pero sabía que reaccionar emocionalmente solo caería en su trampa. Llamé a Amanda inmediatamente. Lo vi, Rachel. Esta gente es una auténtica escoria. No te preocupes, estoy documentando cada publicación y dirección IP. Estamos presentando una demanda masiva por difamación. No respondáis, por ahora, mantente completamente en silencio. Asentí, sabía que no podía mostrar miedo. Si jugaban sucio, significaba que tenían miedo de perder en los tribunales. Mientras Internet me quemaba en la hoguera, recibí una llamada inesperada. Hola, soy Jason. Soy periodista de investigación en El Scoop. He estado siguiendo tu historia en Internet y me encantaría ofrecerte una entrevista exclusiva para que compartas tu versión de los hechos. La oferta sonaba tentadora, pero mi intuición me decía que algo iba muy mal. Ocurrió demasiado rápido,
Le dije que lo pensaría y envié inmediatamente su nombre a Amanda para que hiciera una verificación de antecedentes. Una hora después, Amanda volvió a llamar. Gracias a Dios que no aceptaste de inmediato, Rachel. Este tal Jason es un notorio periodista de tabloides. Está en nómina del abogado Vance. Es una trampa para que te veas en cámara y tergiverses tus palabras. Solté una risa oscura. Realmente no iban a rendirse. Si fuera así, jugaría a su juego. Llamé de nuevo a Jason y acepté la entrevista con la condición de que yo eligiera la ubicación y que legalmente pudiera grabar todo el audio para mis propios discos. Elegí una cafetería tranquila y exclusiva en Santa Mónica con excelentes cámaras de seguridad y en secreto hice que Amanda se sentara a unas mesas de distancia. Al día siguiente, llegué con un traje de negocios impecable y a medida. Quería proyectar poder, no victimización. Jason ya estaba allí con un cámara. Parecía un poco intimidado por mi actitud. Gracias por aceptar esto, Rachel. Me senté y dejé el móvil sobre la mesa, la app de grabación claramente activa. De nada, Jason, empecemos. Responderé a todo, siempre que no edites mis afirmaciones fuera de contexto. Forzó una sonrisa y comenzó la entrevista. Rachel, el público está indignado por tu decisión de dejar morir a tu marido. ¿Qué tienes que decir a los críticos? La pregunta fue inmediatamente hostil y encaminada. Miré directamente a la lente de la cámara. Jason, estás cuestionando mi moralidad, sí. Tu cónyuge usó en secreto tus ahorros para comprar apartamentos de lujo para su pareja y luego redactó un documento legal para dejarte sin hogar y ahogado en $1 millón de deuda médica. ¿Cuál es la elección moral? Debería vender mis órganos para pagar sus facturas del hospital, mudarme a un refugio para personas sin hogar y ver cómo abren champán en el yate que pagué. Dices que hice esto por el dinero. Sí. Lo hice por el dinero porque es mi dinero. Trabajé 80 semanas durante 10 años para construir esa riqueza. ¿Por qué demonios iba a entregarla a una amante de 22 años? Saqué una carpeta gruesa del maletín y lancé los extractos bancarios sobre la mesa, apuntándolos directamente a la cámara. Aquí está la prueba contundente. Mientras yo recortaba cupones para ahorrar para nuestro futuro, él transfirió cientos de miles de dólares a Kelsey para bolsas Chanel y leasing de Mercedes. Dime, Jason, ¿soy un monstruo codicioso o solo una mujer que hace valer sus derechos legales? Jason se puso pálido. Le temblaban las manos. Intentó cambiar a su siguiente tema de conversación. ¿Pero qué pasa con el bebé? El niño no nacido es inocente. Sonreí fríamente y cínicamente. El niño es inocente. Pero los adultos que explotan ese feto para cometer malversación corporativa y fraude patrimonial son absolutamente culpables. Creo en el sistema judicial. No en las lágrimas de cocodrilo. Le miré fijamente. Jason, sé exactamente quién te envió y por qué haces esto, pero recuerda, el trabajo de un periodista es informar la verdad. No actuar como sicario de relaciones públicas para estafadores. Ten cuidado porque mañana puede que destruyan tu carrera. Jason se quedó sin palabras. Le hizo una señal al cámara para que cortara la señal y salió apresuradamente del café, con cara de estar completamente humillado. Con la guerra mediática neutralizada, sabía que tenía que enfrentarme al siguiente campo de batalla, la empresa, la startup tecnológica que Tyler y yo construimos desde cero en Silicon Beach, estaba a la deriva como un barco sin capitán. En medio del caos, Kelsey decidió entrar como una reina conquistadora, con la intención de tomar el control. Convocó una reunión de emergencia con todo el equipo, según Mark Davis, vicepresidente de operaciones. Kelsey entró con paso desfilado en la sala de juntas, se sentó en la silla de CEO de Tyler y anunció: me hago cargo de las operaciones de esta empresa, no te preocupes, voy a trataros mucho mejor que Tyler. Nadie aplaudió. Uno de los altos directivos levantó la mano: como nos pagan, las cuentas corporativas son congeladas por un juez del Tribunal Superior. Kelsey entró en pánico y miró al abogado Vance en busca de ayuda. Vance carraspeó: estamos resolviendo ese asunto legalmente. Kelsey cuenta con un respaldo privado considerable, murmuró un contable senior lo suficientemente alto para que la sala lo oyera. Respaldo privado. Tyler le compró el Mercedes que conducía aquí. Kelsey perdió los nervios y gritó: cualquiera que no quiera trabajar conmigo puede hacer las maletas y dimitir. Soy el dueño de esta empresa. Por su arrogancia y falta de sentido empresarial, varios ingenieros clave dimitieron en el acto. Mark me llamó en pánico: Rachel, tienes que ayudarnos.
Va a arruinar la startup en una semana, está intentando autorizar una transferencia del fondo de nóminas de emergencia a su cuenta personal offshore, no voy a permitir que eso ocurra. Necesitaba actuar no como una exmujer afligida, sino como una accionista corporativa ejerciendo mi autoridad legal. Organicé una reunión secreta con Mark. Mark, cálmate, no puede tocar ese dinero sin la aprobación de la Junta, le entregué la memoria USB. Esto contiene pruebas forenses de que Kelsey coludió con Tyler para desviar fondos de capital riesgo usando contratos de proveedores de pantalla. Durante los 2 últimos años, no era solo su amante, estaba malversando activamente capital corporativo. Mark estaba furioso, por eso nuestros márgenes trimestrales estaban sangrando, nos estaban robando. Mark, le dije, lleve esta prueba, como vicepresidente. Convoca una reunión de emergencia del Consejo de Administración. Habla en privado con los capitalistas de riesgo y los accionistas minoritarios, combinando su poder de voto con mi 50% de la parte matrimonial, que el tribunal me concederá pronto. Tenemos votos más que suficientes para destituirla de forma permanente. Mark aceptó de inmediato. Tienes razón, según los estatutos corporativos, cualquier ejecutivo o accionista que cometa fraude perjudicial para la empresa puede ser privado de sus derechos de voto y destituido. No tiene derecho a sentarse en esa silla. Perfecto, le dije, envía los avisos oficiales. Que piense que es una reunión rutinaria de la Junta para consolidar su poder. Cuanto más alto vuela, más fuerte es el choque. El día de la reunión de la Junta, Kelsey llegó con la misma expresión de suficiencia que siempre, se sentó en la cabecera de la mesa y frunció el ceño. Si alguien aquí tiene un problema con mi liderazgo, que me venda sus acciones ahora mismo, os compraré a todos. Mark se levantó. Kelsey, antes de llegar a eso, tienes que ver esto. Tiró sobre la mesa un grueso dossier de auditorías financieras. Simultáneamente, las pantallas del proyector se desactivaron, mostrando los contratos falsos con los proveedores, las transferencias bancarias y los números de enrutamiento offshore. Esta es una prueba irrefutable de que tú y Tyler malversasteis más de $500,000 de fondos de la empresa, declaró Mark, su voz resonando en la sala de juntas, según el artículo 4 del Estatuto Corporativo. Queda despojado de toda autoridad ejecutiva y destituido inmediatamente de este edificio. Kelsey se puso pálida. El abogado Vance se levantó de un salto, gritando amenazas legales. Pero los demás miembros de la Junta ya gritaban en ladrones. Salid de nuestro edificio. Llamaron a seguridad y los escoltaron físicamente fuera del vestíbulo, mientras la sacaban arrastrando. Kelsey tropezó con sus tacones de diseñador, pero nadie le ofreció la mano. Su corona falsa quedó hecha añicos para siempre. Perder el control de la empresa tecnológica significaba que Kelsey perdió su único acceso al dinero. Sabía que estaba desesperada, y su siguiente movimiento demostró exactamente hasta dónde llegaría. Una noche, sonó mi teléfono. Era una mujer que se identificaba como la madre de Kelsey. Gritó obscenidades y me amenazó. Si no dejas sola a mi hija, sabemos dónde vives. Cuida tus espaldas. Estéril. Colgué el teléfono. Unos minutos después, Mark me escribió: Rachel, por favor, ten cuidado, están desquiciados. El vandalismo en mi casa, las ratas muertas, las llamadas amenazantes, estaban intensificando sus tácticas de intimidación. Contraté a seguridad privada armada para patrullar mi propiedad e instalé cámaras anillo de alta definición por todas partes, preparándome para jugar mi última carta ganadora devastadora. Tomé un vuelo hacia un hospital rural en Colorado. Aquí fue donde Tyler fue hospitalizado hace 5 años tras un grave accidente recreativo durante una excursión de caza. Había sufrido un trauma catastrófico en la parte baja del cuerpo. Me senté con el jefe de registros y solicité una copia certificada de su historial médico como su cónyuge legal. Mientras esperaba el grueso sobre Manila, recordé el día devastador en que el urólogo nos dijo que Tyler estaba estéril debido al accidente. No había ninguna posibilidad de que él tuviera un hijo de forma natural. El ego de Tyler se rompió. Para proteger su orgullo, yo asumí la culpa. Dejé que nuestros amigos y familiares creyeran que yo era la que estaba luchando contra la infertilidad, protegiéndole del estigma. Durante 5 años, tragué los insultos crueles de Brenda y las miradas de lástima de mis compañeros, todo solo para proteger su frágil masculinidad. La enfermera me entregó el expediente. Pasé a la parte quirúrgica. Estaba sellado y firmado: trauma bilateral permanente, oligospermia severa, infertilidad irreversible. Empecé a llorar, pero luego empecé a reír.
sacrifiqué mi reputación y mi dignidad por él, y usó mi falsa infertilidad como excusa para engañarme a mí y a Kelsey. Kelsey paseaba por ahí diciendo que llevaba el bebé milagroso de Tyler. Si Tyler supiera la verdad. El niño al que traicionó a su esposa por el bebé que redactó un testamento fraudulento para proteger sería una mentira biológica colosal. Kelsey le había tomado por tonto. Este expediente médico fue el clavo final en sus ataúdes. Armados con esta evidencia nuclear, Amanda y yo tendimos una trampa. Fingiría estar agotado y derrotado. Quería que fueran arrogantes y descuidados. Amanda filtró un rumor por vías legales de que yo estaba cediendo ante el acoso y estaba dispuesta a llegar a un acuerdo extrajudicial, ofreciendo el 30% de la herencia para asegurar el futuro del bebé. Mordieron el anzuelo de inmediato. El abogado Vance llamó a Amanda, presumiendo. Él dijo con arrogancia que ya era hora de que entrara en razón, pero el 30% era un insulto. Que él se exigió el 70% de los activos líquidos más el control total de la empresa tecnológica para que se dejaran de acoso. Su inmensa codicia los cegaba. De verdad creían que yo había aceptado al bebé como heredero de Tyler, así que bajaron la guardia por completo. Mientras celebraban su inminente pago, yo montaba discretamente la ojiva, las grabaciones de audio, el libro de cuentas secretas de Brenda, las auditorías de malversación corporativa y la joya de la corona, los registros médicos certificados de Tyler que demostraban que estaba disparando balas de fogueo. Solo estaba esperando la fecha del juicio. En medio de todo esto, en una tormentosa noche de martes, hubo un golpe frenético en mi puerta. Miré la grabación de seguridad. Era Brenda, empapada, temblando y con aspecto completamente destrozado. Abrí la puerta y ella se arrodilló inmediatamente en mi porche. Rachel, por favor, ayúdame. Kelsey me echó. Cambió las cerraduras de la casa. Dijo que era una vieja inútil ocupando espacio. Tiró mi ropa al césped. Sé que me equivoqué, lo siento mucho. Por favor, perdóname. La miré hacia abajo, sin sentir absolutamente nada. Esto era puro karma. Cuando Kelsey pensó que había ganado la demanda, ya no le importaba a la anciana. Levántate, Brenda, dije fríamente. ¿Por qué te echó? ¿No eres la querida abuela de su hijo? ¿No fuiste tú quien facilitó su aventura durante 2 años? Me usó. Rachel, por favor, déjame dormir en tu sofá. Yo limpiaré, cocinaré, solo no dejes que me congele aquí fuera. Sonreí con suficiencia. Esto no es un refugio para personas sin hogar, pero si quieres mi ayuda, tienes que ganártela. Vas a declarar en el tribunal de sucesiones, vas a testificar bajo juramento sobre todo, el soborno, el dinero, cuánto tiempo estuvieron durmiendo juntos y cómo ella te manipuló para que me aterrorizaras. Si haces exactamente lo que te digo, te daré un cheque para alquilar un piso pequeño. Si te niegas, la acera está justo ahí. Vaciló, pero el miedo a la indigencia y su codicia innata ganaron. Ella asintió frenéticamente. Sí, testificaré, voy a desenmascarar a esa brujita. Tenía a mi testigo. Iba completamente armado para el enfrentamiento final. Llegó el día del juicio civil. Entré en el Palacio de Justicia Superior del Condado de Los Ángeles con un elegante traje azul marino, sintiéndome tranquilo y absolutamente decidido. Al otro lado del pasillo estaba sentada Kelsey, vestida con un modesto y barato vestido premamá, interpretando el papel de la madre empobrecida y con el corazón roto, junto a un abogado engreído. Vance, comenzó la audiencia. Vance pronunció una apasionada y teatral declaración inicial sobre el amor verdadero, mi naturaleza vengativa y los derechos del inocente niño no nacido. La actuación de Kelsey fue digna de un Oscar. Secándose las lágrimas en el momento justo, cuando nos tocó a nosotros, Amanda se levantó, ignorando por completo el teatro. Su señoría, el consejo opositor basa toda su reclamación sobre la herencia en la paternidad de este niño no nacido. Enviaron una ecografía de una clínica privada fechada el 14 de agosto. Sin embargo, tengo una declaración jurada del administrador jefe de esa clínica exacta. No hay ningún registro de pacientes de Kelsey Jenkins en esa fecha. La firma del doctor en su prueba es una falsificación confirmada. El caos estalló en la sala del tribunal. Kelsey se puso pálida. Vance se levantó de un salto, protestando con entusiasmo, pero Amanda le pasó por encima de un paso. Además, solicitamos los registros médicos verificados reales de la señorita Jenkins en Cedar Sinai. Según la datación fetal, la concepción ocurrió durante la segunda semana de octubre. Durante todo ese periodo de 12
El fallecido Tyler asistió a una cumbre tecnológica corporativa en Londres. Hemos presentado sus sellos de pasaporte, manifiestos de vuelo y registros de hotel como prueba de, entonces, señorita Jenkins, quien exactamente la dejó embarazada mientras su supuesto alma gemela estaba a 4,000 millas de distancia. El mundo de Kelsey se vino abajo, la galería se quedó boquiabierta, y algunos periodistas al fondo empezaron a reír. Vance sudaba desconsoladamente, revolviendo frenéticamente sus papeles, intentando encontrar una laguna legal, pero sabía que era hora del golpe fatal. Me levanté y me dirigí al juez. Señoría, si me permite, señorita Jenkins, sigue jurando bajo juramento que lleva el hijo de mi difunto marido. Kelsey gritó histéricamente, solo tienes envidia porque eres un monstruo estéril. Sonreí, saqué el sobremanila de mi bolsa y se lo entregué al bailiff. Señoría, este es el expediente médico certificado de mi difunto marido tras un grave traumatismo pélvico en Colorado hace 5 años. Establece explícitamente que sufrió daños irreversibles en defensa de la vaca que estaba permanentemente 100% estéril, no podría engendrar un hijo ni aunque le fuera la vida en ello. La sala explotó, el juez golpeó repetidamente su mazo intentando restablecer el orden. Kelsey soltó un grito desgarrador y se desplomó en su silla. El abogado Vance se quedó completamente paralizado. El bloc de notas se le escapó de los dedos y cayó al suelo. Brenda, sentada en la última fila, chilló horrorizada. El secreto profundamente guardado que había guardado para proteger el frágil ego de mi marido fue el arma exacta que finalmente me liberó. Entre los gritos y el golpeteo del mazo, la alianza entre Kelsey y Vance se vino abajo violentamente. Acorralada y enfrentándose a cargos de perjurio, Kelsey perdió el control. Señaló con un dedo tembloroso a su abogada. No te hagas la inocente, tú planeaste todo esto. ¿Quieres saber de quién es este bebé? Es suyo, gritó, señalando al abogado Vance. He estado durmiendo con mi abogado durante meses. Me dijo que usara el embarazo para atrapar a Tyler y robar la startup. Era una conspiración mayor de lo que jamás había imaginado. Mi marido arrogante y infiel había sido tomado por completo tonto por su propia amante y su propio abogado. Debido a las confesiones explosivas en el expediente, el juez detuvo el proceso civil. El testamento testamentario fue declarado nulo y sin efecto debido a un fraude grave e influencia indebida. Todo el patrimonio volvió a mi mano según las leyes de bienes comunitarios de California. Además, el juez remitió el caso al fiscal del distrito. Se emitieron órdenes de arresto penales en el acto por fraude grave, perjurio y malversación corporativa. El fuerte golpeteo de las esposas resonó en la sala del tribunal. Kelsey se llevó llorando, su vestido premamá de diseñador arruinado. El abogado Vance fue esposado, mirando al suelo con la mirada perdida, su lucrativa carrera completamente destruida. Brenda se acobardó en la última fila, temblando incontrolablemente. Por fin había terminado. Al salir por las puertas dobles del juzgado, Brenda me siguió corriendo, agarrando la manga de mi traje. Rachel, por favor, perdóname. Llévame contigo. Me detuve, metí la mano en el bolso y saqué un cheque de caja. Esta es tu parte legal del seguro de vida de Tyler. Basta con comprar un pequeño piso y vivir tranquilamente. Tómalo, hemos terminado aquí. Le di la espalda y salí al sol de California, dejándola llorando en los escalones del juzgado. Un año después, vendí la mansión de Calabazas, liquidé las acciones de la startup y cobré los pisos del centro. Compré una pequeña y acogedora librería con vistas al océano en un pueblo costero de Monterey, California. La vida aquí era increíblemente pacífica. Una tarde, mientras caminaba descalza por la playa, me quité el anillo de boda de diamantes del dedo. Con un lanzamiento fuerte, lo lancé tan lejos como pude al océano Pacífico. Mientras se hundía bajo las olas, sentí como 10 años de dolor, traición y rabia se desvanecían con la marea. Mi móvil vibró en el bolsillo. Era un mensaje de texto de un amigo local que había conocido recientemente preguntándome si quería tomar un café en el centro. Sonreí suavemente, escribí vale y pulsé enviar. Cerré los ojos, respiré hondo y dejé que el aire fresco y salado del océano llenara mis pulmones. Por fin era libre. Si te importan los temas sociales y si esta historia te ha conmovido, por favor, dale like, comenta, comparte y suscríbete al canal. Difundamos energía positiva y protejamos la luz en nuestra sociedad. Gracias.